En un mundo donde las guerras comerciales se suponían la carta ganadora de Estados Unidos, China acaba de jugar una mano que nadie en Washington vio venir. El 16 de mayo de 2025, Reuters lanzó una bomba. China se ha convertido en el principal comprador del crudo canadiense que fluye a través del recientemente operativo oleoducto China Trans Mountain, una infraestructura construida originalmente para diversificar los mercados de exportación de Canadá, no para desviar su sustento vital lejos de Estados Unidos. Las cifras son 320.000 millones de dólares en acuerdos energéticos que antes estaban destinados a refinerías estadounidenses, ahora se dirigen hacia los bulliciosos puertos de Shanghái en lugar de al sur hacia Texas. Esto no es solo un cambio comercial. Es un terremoto geopolítico. Canadá, el aliado más cercano y socioeconómico de Estados Unidos, no solo giró, cambió de bando. Y Estados Unidos, sorprendido por su propia jugada arancelaria, se encuentra tambaleando en medio de las consecuencias. Esto no fue un fracaso diplomático. Fue una deserción económica ejecutada con precisión quirúrgica por una China que ha perfeccionado el arte de convertir las armas de sus adversarios en herramientas propias. Estados Unidos disparó el primer tiro con un arancel del 10% sobre el petróleo canadiense como parte de una estrategia más amplia para presionar a sus aliados a alinearse contra Pekín. En lugar de cumplir, Canadá desvió sus exportaciones energéticas hacia el Pacífico, firmando acuerdos multianuales de gas natural licuado con China y dejando completamente al margen los mercados estadounidenses. ¿El resultado? Los agricultores estadounidenses están declarando bancarrota a un ritmo récord en la última década, gigantes tecnológicos como Apple están perdiendo cuota de mercado en China, y la economía estadounidense enfrenta una crisis lenta pero autoinfligida. Como lo expresó Kevin Byrne, vicepresidente de S&P Global, esto ya no se trata de sanciones. Se trata del control a largo plazo sobre quién vende a quién y quién ya no lo hace. La expansión del oleoducto Trans Mountain de 34.000 millones de dólares, que alguna vez fue símbolo de la ambición canadiense por diversificar sus exportaciones energéticas, se ha convertido en un atajo geopolítico de Pekín, transformando al vecino del norte de Estados Unidos en la nueva gasolinera de China. Las importaciones chinas de crudo canadiense se dispararon un 870% en los primeros 4 meses de 2025, según Bloomberg Energy Intelligence, mientras que las exportaciones de petróleo estadounidense a China se desplomaron un 68% interanual. Esto no es una fluctuación de mercado. Es una reconfiguración deliberada, una que expone la fragilidad del dominio comercial de Estados Unidos y plantea una pregunta escalofriante. ¿Qué sucede cuando el apalancamiento económico de Washington empuja a sus aliados a los brazos de su mayor rival? El arancel que salió mal. Para entender cómo se dio el giro energético de Canadá, hay que retroceder a la decisión del gobierno de Trump en 2024 de imponer un arancel del 10% sobre el petróleo canadiense. La medida formaba parte de una estrategia más amplia de América primero para presionar a sus aliados a adoptar posturas comerciales más duras contra China. La lógica era, al apretar las tuercas económicas, Estados Unidos podría obligar a Canadá a priorizar a las refinerías estadounidenses sobre los mercados asiáticos, reforzando un bloque occidental para contrarrestar la influencia global de Pekín. Pero la estrategia subestimó la determinación de Canadá y el oportunismo de China. En lugar de ceder, Ottawa miró hacia el este. El oleoducto Trans Mountain, un proyecto de 34.000 millones de dólares diseñado para transportar 890.000 barriles de crudo diarios desde las arenas petrolíferas de Alberta hasta la costa de Columbia Británica, había estado plagado de retrasos y sobrecostes durante años. Cuando finalmente entró en funcionamiento a finales de 2024, se suponía que le daría a Canadá flexibilidad para vender en múltiples mercados, incluida la costa oeste de Estados Unidos, pero el arancel de Trump cambió el cálculo. Canadá, enfrentando mayores costos para exportar hacia el sur, encontró un comprador dispuesto en China que buscaba diversificar sus fuentes de energía lejos de proveedores sancionados como Rusia y Venezuela. Para mayo de 2025, el oleoducto bombeaba petróleo directamente hacia Asia, con China absorbiendo la mayor parte. Las cifras cuentan la historia. Según S&P Global Commodity Insights, las importaciones chinas de crudo canadiense pasaron de niveles insignificantes en 2023 a una posición dominante en 2025,
llenando el vacío dejado por una caída del 68% en las exportaciones de petróleo estadounidense a China. Mientras tanto, las exportaciones de GNL de Canadá están listas para seguir el mismo camino. La nueva terminal de Columbia Británica, programada para exportar 14 millones de toneladas métricas anuales a partir de este año, ya tiene contratos firmados con compradores chinos. SP estima que el comercio combinado de crudo y GNL entre Canadá y China podría superar los 320.000 millones de dólares para 2030, una cifra que empequeñece la menguante huella energética de Estados Unidos en Asia. Esta es una reconfiguración que no veíamos desde el shock petrolero de los años 70, dijo Amy Meyers-Jaffe, directora del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Nueva York. Estados Unidos intentó usar el comercio como arma para aislar a China, pero Pekín dio la vuelta a la jugada, asegurando a los proveedores tradicionales de América y reescribiendo el mapa energético. Una expulsión estratégica. La jugada de China no se trata solo de petróleo. Fue un movimiento para superar a Estados Unidos en un juego de ajedrez geopolítico más amplio. Durante años, Washington ha recurrido a aranceles, sanciones y controles de exportación para frenar el ascenso económico de China, apostando a que la presión forzaría a Pekín a ceder o a aislarse. En cambio, China ha seguido una estrategia de sustitución, construyendo silenciosamente cadenas de suministro y alianzas alternativas para reducir su dependencia de los mercados occidentales. El giro de Canadá es un caso ejemplar de este enfoque, pero no es un incidente aislado. Desde el sudeste asiático hasta América Latina, Pekín está cultivando socios comerciales que antes dependían en gran medida de Estados Unidos, creando una red que lo aísla de la presión estadounidense. Tomemos como ejemplo la agricultura. Las exportaciones de soja de Estados Unidos a China, que representaban el 40% del total de las importaciones chinas en 2018, se desplomaron al 18% en 2024, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Brasil y Argentina ahora suministran el 74% de la soja china, un cambio que ha desencadenado una cascada de dolor económico en el corazón agrícola estadounidense. Los precios de la soja cayeron un 17% interanual, los del trigo bajaron un 9% y las exportaciones de carne de cerdo se desplomaron mientras los proveedores europeos llenaban el vacío con un aumento del 35% en sus envíos a China, según Bloomberg Agriculture. El gobierno de Estados Unidos ha intentado contener la hemorragia con 122.000 millones de dólares en ayudas al campo, incluidos 7,7 mil millones para los productores de soja. Pero el daño es estructural. Como advirtió Joe Glower, ex economista jefe del USDA, esto ya no es solo una disputa comercial, es una crisis de liquidez en el campo. Los agricultores construyeron cadenas logísticas enteras en torno a China como comprador. Con ese comprador fuera, la infraestructura no solo queda ociosa, arrastra a toda la agroeconomía con ella. El sector tecnológico tampoco está mejor. Qualcomm, que antes obtenía el 47% de sus ingresos de China, perdió 2 contratos importantes en 2025, ya que las empresas chinas se volcaron hacia fabricantes nacionales de chips, según informó Bloomberg. Apple, símbolo de la innovación estadounidense, vio caer su cuota de mercado en China por debajo del 10% por primera vez en 5 años, según Canalys. Mientras competidores locales como Huawei y Xiaomi ganaban terreno, General Motors, que alguna vez fue un pilar del mercado automotriz chino, reportó una caída del 28% en ventas desde 2022, superada por startups chinas de vehículos eléctricos como BYD. Esto no es un ciclo, dijo Zhong Ri, director general de China Market Research Group. Es una rotación permanente, lejos de las marcas estadounidenses. La apuesta calculada de Canadá en el corazón de esta reconfiguración es la apuesta calculada de Canadá por China. El primer ministro Mark Carney, exgobernador del Banco de Canadá con reputación de pragmatismo económico, ha navegado un delicado acto de equilibrio. Por un lado, Carney ha calificado a China como la mayor amenaza a la seguridad de Canadá e impuso un arancel del 100% a los vehículos eléctricos chinos, señalando su alineamiento con la postura dura de Washington. Por otro lado, su gobierno ha permitido, quizás incluso fomentado, el flujo de exportaciones energéticas hacia el este, priorizando la supervivencia económica sobre la pureza ideológica.
Esta dualidad refleja la posición precaria de Canadá, atrapado entre una superpotencia dominante al sur y otra oportunista al otro lado del Pacífico. El embajador de China en Canadá, Wang Di, no se anduvo con rodeos en abril de 2025, acusando a Estados Unidos de coerción económica unilateral e instantáneo a Canadá a estar del lado correcto de la historia. Publicada por Canadian Press, la declaración de Wang fue una rara ofensiva pública, pero subrayó la estrategia más amplia de Pekín: presentarse como una alternativa basada en normas frente a las tácticas de presión estadounidenses. Pekín ve a Canadá como el eslabón débil en la cadena de alianzas de Estados Unidos, dijo Roland Paris, profesor de la Universidad de Ottawa. Y no se equivoque. El acercamiento de China a Canadá va más allá de la retórica. Pekín ha entablado contactos directos con los primeros ministros provinciales, especialmente en Columbia Británica y Alberta, provincias ricas en energía, ofreciendo coinvertir en infraestructura de exportación. Estos acercamientos, aunque aún no concretados del todo, indican una jugada a largo plazo para profundizar los lazos y reducir la dependencia china de rutas marítimas controladas por Estados Unidos como el Estrecho de Malaca. El oleoducto Trans Mountain, con su acceso directo a los mercados del Pacífico, es una pieza clave en esta estrategia, proporcionando a China una línea de suministro segura que esquiva la influencia estadounidense. El error de cálculo de Estados Unidos para Estados Unidos. Las consecuencias del giro de Canadá son un recordatorio contundente de los límites de la coerción económica. Los aranceles de la administración Trump fueron diseñados para devolver la fabricación al suelo estadounidense y aislar a China. 7 años después, los resultados, en el mejor de los casos, ambiguos. Según el Instituto Peterson, las importaciones de Estados Unidos desde China cayó un 22% en 2024, pero las importaciones desde países como Vietnam y México aumentaron un 40%, sirviendo a menudo como canales para productos fabricados en China. Mientras tanto, el 88% de las empresas estadounidenses que operan en China reportaron una menor rentabilidad en 2025 debido a aranceles de represalia. Obstáculos regulatorios. Lealtad del consumidor en declive. Según Bloomberg, el impacto económico es medible. El crecimiento del PIB de Estados Unidos se desaceleró al 0,3% en el primer trimestre de 2025, frente al 2,8% en el tercer trimestre de 2024, con el comercio restando 0,7 puntos porcentuales al crecimiento, según la Oficina de Análisis Económico. La inflación subyacente aumentó al 3,5%, dejando a la Reserva Federal en una encrucijada: subir las tasas y arriesgar una recesión o mantenerlas y ver cómo los precios se disparan. Las empresas estadounidenses, desde Walmart hasta gigantes tecnológicos, están atrapadas entre negociar con Pekín para compensar los costos arancelarios y enfrentar la presión diplomática por hacerlo. Pero la herida más profunda es relacional. La inclinación energética de $320.000 millones de Canadá no es solo un redireccionamiento comercial. Es una señal de que incluso los aliados más cercanos de Estados Unidos están cubriendo las espaldas. Europa también se está acercando a Pekín en sectores como los vehículos eléctricos y los minerales críticos. Recelosa de la imprevisibilidad estadounidense, Estados Unidos no ha perdido su posición por su economía, dijo Matthew Goodman del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. La está perdiendo por cómo gestiona a sus socios. El juego a largo plazo de China. La respuesta de China a la presión de Estados Unidos no ha sido de confrontación, sino de exclusión. Al diversificar sus proveedores, Canadá para energía, Brasil y Argentina para agricultura, ASEAN para manufactura, Pekín está construyendo redundancias en sus cadenas de suministro, aislándose de las sanciones occidentales. Las medidas de represalia de China están estructuradas para ser permanentes, dijo Swart Prasad, investigador senior de Brookings. El cambio no se plantea como conflicto, se plantea como resiliencia. Esa resiliencia se refleja en los números. Entre enero y abril de 2025, las importaciones chinas desde Estados Unidos cayó un 26,8%, mientras que las importaciones desde ASEAN aumentaron un 21% y desde Canadá se dispararon un 44%, según el Ministerio de Comercio de China.
En tecnología, fabricantes de chips estadounidenses como AMD y Nvidia perdieron contratos potenciales por un valor estimado de $4,30 mil millones debido a las restricciones de exportación y al aumento de la competencia local. En agricultura, las exportaciones de maíz de Estados Unidos cayó un 34%, mientras que la participación de Ucrania aumentó un 19%. Estos cambios no son aleatorios. Son el resultado de decisiones políticas deliberadas por parte de una China que ya no ve a Estados Unidos como un socio indispensable. La próxima fase de esta reconfiguración puede que no involucre productos básicos en absoluto. A medida que el capital, los contratos y la influencia fluyen hacia el este, el campo de batalla se está desplazando hacia la moneda y el control. El impulso de China por la adopción del yuan digital en acuerdos comerciales, sus inversiones en infraestructura global como la iniciativa de la Franja y la Ruta, y su creciente influencia diplomática en regiones como África y América Latina sugiere un futuro en el que el poder económico no se definirá tanto por los productos sino por las plataformas. Si Estados Unidos pensó que perder el petróleo de Canadá fue un shock, el próximo objetivo, ya sea la fabricación de México o los minerales de Australia, podría redefinir el orden global. El camino por delante. La historia del giro canadiense de $320.000 millones es una advertencia sobre las consecuencias no intencionadas de la guerra económica. Estados Unidos creyó que los aranceles restaurarían su dominio. En cambio, aceleraron una reconfiguración que deja a Estados Unidos cada vez más aislado. Para Canadá, el cambio es una apuesta pragmática que equilibra las preocupaciones de seguridad con la necesidad económica. Para China, es una jugada maestra convertir una guerra comercial en una expulsión estratégica. La pregunta ahora es si Estados Unidos puede recalibrarse. Reconstruir la confianza con aliados como Canadá exigirá más que revertir aranceles. Exigirá repensar cómo ejerce su poder económico. Mientras tanto, el manual de estrategias de China, silencioso, calculado y persistente, sigue redibujando el mapa global. Si Washington no se adapta, el próximo movimiento comercial no solo costará millas de millones, podría costarle las mismas alianzas que han definido el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y dejar tu like. Nos vemos en el próximo vídeo.